Las elecciones en Estados Unidos serán definidas por un pequeño número de estados considerados indecisos. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han intentado apelar a los residentes de estos estados y así asegurar los votos electorales necesarios para ganar. Son 270 en total. Bueno, ¿cuáles son y por qué son importantes? Nuestra cadena aliada, La Voz de América, nos amplía este tema. Unas 244 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, tan solo un puñado de ellas tendría en sus manos definir quién ganará entre Kamala Harris y Donald Trump. Y es que en Estados Unidos no necesariamente gana quien obtiene el apoyo popular, sino quien logra 270 votos del colegio electoral. Un sistema de elección indirecta creado en 1787 que refleja al gobierno federal. Cada estado tiene un número de votos electorales asignados y aunque algunos son históricamente demócratas o republicanos, otros, los indecisos, definirán el ganador de las elecciones. Estos son esos estados clave. Con 19 votos del colegio electoral, Pensilvania es el estado indeciso con la mayor cantidad de votos electorales. Por esa razón se convirtió en el foco principal de las dos campañas. Trump ganó este estado en 2016, sin embargo en 2020 se volcó hacia Joe Biden y le aseguró la presidencia. Los votantes allí dicen sentirse motivados por la economía y la alta inflación. En Georgia están en juego 16 votos del colegio electoral. Mientras el Partido Republicano intenta movilizar bloques de votantes en áreas metropolitanas como Atlanta, los demócratas intentan ganar el apoyo de los afroamericanos. Un tercio de la población de Georgia es afroamericana, una de las mayores proporciones del país. Es en este estado donde Trump es acusado de conspirar para revertir su estrecha derrota ante Biden en 2020. Ese año fue la primera vez que un candidato presidencial demócrata ganó Georgia desde 1992. En Carolina del Norte también están en juego 16 votos electorales. Este estado ha apoyado a los republicanos por la mayor parte del último medio siglo, a excepción de 2008, cuando ganó Barack Obama. Trump ganó Carolina del Norte en 2020, pero lo hizo por poco más de 70,000 votos. Michigan, con 15 votos electorales, fue por mucho tiempo un territorio confiable para los demócratas. Sin embargo, en 2016, Trump ganó el estado debido a su atractivo para los votantes blancos de clase trabajadora. Aún así, este año la diversidad de su población podría ser beneficiosa para Harris. Encuestas recientes indican que la economía es lo más importante para los votantes de Michigan. Además, tiene la mayor proporción de árabes estadounidenses del país, quienes han criticado a la actual administración por el conflicto en Gaza. El estado fronterizo de Arizona acumula 11 votos electorales. Su cambiante demografía y protagonismo en el tema migratorio lo hacen un estado indeciso. Durante décadas, Arizona apoyó fielmente a los candidatos republicanos, incluido Trump. Sin embargo, en 2020, Biden dio la vuelta al estado por un estrecho margen. En Wisconsin se deciden 10 votos electorales y durante el último siglo quienes han ganado el estado lo han hecho por menos del 1% de los votos. Es decir, 20,000 votos pueden inclinar la balanza en un estado de casi 6 millones de personas. La vicepresidenta Harris espera que Wisconsin le ayude a ganar el muro azul de los demócratas, mientras que el expresidente Trump pretende derribarlo como lo hizo en 2016. En Nevada, aunque apenas se juegan 6 votos electorales, la diversidad de su población podría ser clave. Allí alrededor del 40% de los votantes son latinos, negros o asiático-americanos. Aunque son poblaciones que podrían inclinarse hacia Harris, sus preocupaciones por la economía podrían beneficiar a Trump. En los 7 estados las encuestas apuntan a una contienda electoral reñida en la que cada voto será clave. En esta parte del programa quiero saludar a Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News y analista político. Manuel, bienvenido a NTN 24, a este programa, La Tarde, fin de semana. Encantado, Hugo, de estar contigo y con la audiencia. Bueno, vamos a revisar este tema porque, como lo veíamos en el informe previo, estamos en una lucha de estados indecisos y de esos estados bisagra, estados clave que serán determinantes para la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Y de esos estados hablamos de estados como, por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nebraska. Bueno, en su análisis, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que aquí hay dos temas importantes, que son la economía por un lado y la seguridad por otro, incluyendo en esa seguridad también un poco la política migratoria fronteriza y toda esta historia de si la inmigración irregular fomenta el aumento de la delincuencia. Creo que esos dos puntos son muy importantes. Hay estados, como se ha mencionado en el informe,
en que la economía es lo más importante, ¿no? Y en el tema de la economía yo diría que están los datos, que los datos macroeconómicos no son malos, realmente todo lo que va saliendo en cuanto a desempleo, en cuanto a inflación, pareciera que no estamos en una situación muy negativa, pero por otro lado pongo en la balanza la percepción real del ciudadano. Creo que sí existe una fuerte inflación en muchos lugares de Estados Unidos. Creo que hay empleo, pero muchas veces esos empleos no son de calidad, en el sentido de que, por ejemplo, no son sueldos que te permiten llegar holgadamente a fin de mes y hay que buscar un segundo empleo, con lo cual la sensación del votante no es positiva. Y luego, en estados fronterizos, por ejemplo, Arizona, que es un estado clave, que ahora tiene una pequeña ventaja Trump, quizás ese tema de la seguridad puede pesar. Entonces, bueno, yo creo que de aquí al día de la elección, creo que son dos temas muy importantes que están sobre la mesa y que se van barajando según un estado u otro y sobre todo en los estados cambiantes que mencionaba ahí, ¿no? Don Manuel, hacía usted énfasis en un tema que me llama poderosamente la atención y que tiene que ver mucho con las preocupaciones de los estadounidenses. Tiene que ver con la crisis de la migración. Tenemos crisis en la frontera sur, tenemos en esa ruta de la muerte por el tapón del Darién, sigue esa crisis en Venezuela, la violencia en Ecuador, la incertidumbre en Colombia, la pobreza en Haití y ni hablar de lo que pasa en Centroamérica, de todas esas personas que quieren seguir su camino hacia Estados Unidos a buscar su sueño americano. Pero, ¿cuál cree que debe ser la posición del próximo mandatario sobre esa situación que es tan grave y que le ha generado tantas dificultades a la administración actual de Joe Biden? Bueno, yo creo que en ese aspecto creo que ambos partidos siempre juegan un poco con la población y son un poco electoralistas, por utilizar un calificativo no demasiado grueso, ¿no? Porque los republicanos, en este caso Donald Trump, se pone la medalla de la dureza para cerrar la frontera, para construir un muro, para deportar a 10 millones de personas o lo que haga falta. Y por otro lado, los demócratas parecen más proclives a los derechos humanos, a tener consideración con estas personas que no migran por gusto, migran por necesidades económicas, de seguridad, políticas, etcétera. Entonces, bueno, cuando llega la elección, resulta que la administración demócrata se pone dura porque sabe que de repente en estos últimos meses ha habido decisiones más restrictivas porque saben que eso no puede ser premiado por los ciudadanos. Y por el lado republicano vemos que se exagera hasta el punto de achacar casi toda la delincuencia del país a la migración irregular y hasta que se comen mascotas los inmigrantes irregulares, cosa que por supuesto ha sido no comprobada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante y va a ser un debate interesante. Lo que pasa es que yo creo que sobre esto hay mucho prejuicio y mucha sensación de el hispano de por sí va a votar a los demócratas. Pues no está claro, ¿no? Porque hay muchos hispanos que no quieren una inmigración descontrolada, por mucho que sienta cierta empatía por sus compatriotas o por personas de otros países, ¿no? Así que es un tema bien interesante, es un tema que se va a hacer mucha demagogia sobre él en estas últimas semanas, pero que como el tema de la economía, una cosa es el gran titular, como decía, del dato macroeconómico, aquí igual, una cosa es la gran declaración y otra cosa es la realidad. Y la realidad también es que este país necesita migración y este país necesita a los hispanos, pero los hispanos estamos en muchos casos haciendo labores, trabajos que otros estadounidenses no quieren hacer. Entonces, creo que se podría crear un problema añadido que se deportara masivamente a mucha gente que está haciendo trabajos que son importantes para el mantenimiento de la sociedad y de la economía estadounidense, ¿eh? Sí, don Manuel, aparecen estados en esta puja, ¿no? En esta puja de estados, en esta puja de electores, y en esta puja de indecisos, aparecen estados importantes como California. Trump perdió en este estado por 29 puntos porcentuales hace 4 años, pero ahora está diciendo que tiene más apoyo que Harris. Y le quiero hacer esta pregunta porque en los diferentes espacios de NTN 24 hemos tratado con analistas, con muchas personas de entender cómo es el proceso electoral en Estados Unidos, que pareciera ser un poco complicado. Pero, ¿cómo estados que son históricamente de un partido cambian su decisión? ¿Cómo entender que un estado que ha sido rojo toda su vida o azul toda su vida gire y dé un cambio repentino? Bueno, pasa en estados
y pasa en minorías de población. Tanto la minoría hispana como la minoría afroamericana, no digo que se haya volteado hacia el lado republicano, pero ha habido un movimiento muy importante de votos, sorprendente, ¿no? Que por ejemplo, la comunidad afroamericana, creo que lo habéis citado de pasada, y hoy en el New York Times se podía leer, estamos entre la ventaja menos fuerte de los últimos años entre demócratas y republicanos. Se ha recuperado un poquito con la entrada en acción de Kamala Harris en sustitución de Joe Biden, pero muchos afroamericanos están volteando hacia Trump, muchos hispanos están volteando hacia Trump y muchas personas, por ejemplo, de un estado como California, están mirando hacia Trump. Yo pienso que en California, evidentemente, hay unas políticas, por un lado está la economía, vuelvo a la economía, de hecho, hay personas que no están a gusto con esa situación, esa inflación que se vive también en California y que hace que mucha gente tenga que tener dos empleos o no les llega suficientemente con su empleo, con su sueldo, para llegar a fin de mes. Y la seguridad, también la seguridad. En California hay algunas ciudades santuario, hay unos alcaldes muy liberales. Y bueno, también habría que estudiar la evolución del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata quizás esté un poquito más a la izquierda de lo que ha estado históricamente y habría que ver si eso le conviene, ¿no? Igual que el Partido Republicano quizás en algunos temas también esté más a la derecha de lo que ha estado históricamente y ver si eso le conviene, pero bueno, todo esto es cambiante. Y añadiría que esta campaña es una campaña en la que han pasado muchas cosas. Recordemos que Joe Biden renunció. O sea, se llegó a hacer un debate entre un candidato que ya no está y Donald Trump. Y luego el candidato republicano ha sufrido dos atentados, un intento de atentado y otra intentona que se pudo parar antes. Pero realmente pasan tantas cosas que de aquí al 5 de noviembre pueden pasar nuevos sucesos que pueden hacer cambiar el voto. Así que creo que todo está muy abierto, sinceramente. Nos falta muy poquito, menos de un mes para que eso se dé. Y hay un tema fundamental en este proceso electoral, ¿no? En esta campaña que tiene que ver con los debates. Un primer debate donde Harris sorprendió, según algunos analistas, y que habría ganado la demócrata, ¿no? Pero no se ha podido luego definir otros encuentros y Trump ha dicho que no participará en ninguno más. ¿Quién se expone más con esta decisión? Yo creo que Trump comete un error, ¿no?, al no debatir. Yo creo que Trump tiene capacidades, discurso y hechos como para ganarle a Kamala Harris. No entiendo por qué no quiere debatir con ella. Creo que su preparación del debate anterior fue lamentable. O sea, sinceramente vi a Kamala Harris muy bien preparada y Trump, que fue, como por llamarlo coloquialmente, creo que con las manos en los bolsillos, ¿no? Y en algunos asuntos que, bueno, a lo mejor pasó un poco bajo la mesa, por ejemplo, el tema del seguro de salud y el Obamacare, etcétera, el discurso de Trump, él mismo reconoció que ni siquiera tenía una propuesta sobre salud. Entonces yo creo que si él se preparara y preparara bien estos dos temas con argumentos, economía y seguridad, añadido a que lo que utilizó en el debate anterior al final, de que Kamala Harris no puede venir aquí como si no fuera vicepresidenta de los Estados Unidos, como si fueran, yo digo que parece que son dos personas distintas, la vicepresidenta de Estados Unidos y la candidata demócrata, cuando son la misma persona. Y el argumento de Trump de decirle, señora, usted lleva 3 años y medio como vicepresidenta de Estados Unidos y tiene que asumir la gestión tanto de Biden como suya, y parece que no. Entonces no entiendo que Trump no quiera debatir, eso va en su contra, y creo que es una ventaja para Harris. Y lo vimos en el debate vicepresidencial también, que J.D. Vance estuvo muy, muy bien preparado. Creo que los dos candidatos estuvieron bien. Fue un debate correcto, pero en mi opinión creo que lo ganó un poquito más Vance que Walz. Y para mí también Vance se reivindicó como figura política, incluso por encima de su propio jefe político, Donald Trump. Creo que J.D. Vance ahí firmó una buena actuación de lo que puede llegar a ser el líder republicano del futuro, ¿eh? Sí, es cierto. E incluso ese debate entre J.D. Vance y Tim Walz pues, fue catalogado como un debate entre caballeros. El trato fue un trato respetuoso, un trato amable, un trato con mucha altura, que es lo que siempre le han criticado mucho a Trump, ¿no? Sí, bueno, yo el otro día leía en el New York Times que Donald Trump, lamentablemente, su discurso de 2016 está un poco apagado. Ya esa antipolítica, esa persona que venía como a refrescar la política frente a profesionales de la política que llevan 40 años como Joe Biden,
ahora Donald Trump tiene demasiadas problemas personales, judiciales, tiene demasiados enemigos, tiene demasiadas cosas en su mochila como para afrontar una campaña y dar una imagen más fresca. Entonces, bueno, yo creo que eso lo lleva muy en tensión y fue muy duro ver a dos candidatos que, bueno, sobre todo Trump no le miró la cara a Kamala Harris en todo el debate, y mientras los vicepresidentes se dieron la mano, conversaron, tuvieron empatía. Fue una vuelta a la política de hace 2 años de Estados Unidos. Ese John McCain recriminando a un seguidor que no insultara a Barack Obama, o esas cosas que antes se veían, que había una buena sintonía entre los candidatos, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que son naturales a cualquier proceso político electoral, ¿no? Sí, pues ahí está en pantalla, es Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, analista político. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde del día de hoy. Encantado y hasta cuando queráis. Gracias a usted, gracias por su tiempo y por su análisis.